Bueno, muchas gracias, primero que todo muchas gracias a todo el comité organizador, a las personas que están detrás de todo este evento que estamos haciendo hoy en día. Para mí, bueno, es un orgullo y me siento súper emocionado con el hecho de estar participando en este primer evento, en esta primera conferencia sobre desarrollo ágil, y que para mí, bueno, tiene un significado muy profundo, ¿no? Porque es poder ver el inicio de todo lo que ya la industria del desarrollo de software viene haciendo por fuera, pero es verlo acá en nuestro país, es comenzar a ver ese arranque, ¿no? hacia esos nuevos paradigmas de desarrollo de software. La primera presentación que traje se llama Introducción al Desarrollo de Software Ágil, y básicamente la idea de esta presentación es hablar un poco, es como que hacer un repaso histórico, pero no caer simplemente en lo que es la cronología de lo que ha sido llegar al desarrollo ágil, sino más o menos ver la historia de cómo arrancó el desarrollo, la ingeniería del software y el desarrollo de procesos y modelos para el área de la informática, hasta el punto de llegar al concepto de lo que significa, o de lo que conocemos hoy en día como agilidad. Entonces, es conocer un poco qué significa ese concepto dentro del contexto de desarrollo de software, y además de eso, por qué es importante, ¿no? Más allá de asociarlo a temas, por ejemplo, económicos o a nivel de competencias de organizaciones, es un tema de entender el por qué es importante que para el desarrollo de nuestros productos de software de repente estemos utilizando un modelo de desarrollo ágil. Entonces, bueno, durante muchos años la industria del desarrollo de software ha estado experimentando ciertas dificultades a la hora de crear sus productos. Estas dificultades generalmente están asociadas, vienen ligadas al hecho de que cuando estás creando un producto de software se ponen a competir distintos elementos sobre, por ejemplo, la complejidad de los problemas que estamos tratando de resolver como ingenieros de software. Además de eso, las expectativas del cliente como tal sobre las necesidades y los problemas que quieren que le resuelvan, y a eso se le suma la forma en cómo la industria maneja los cambios a través del tiempo, los cambios que ocurren en esas necesidades y en esos problemas del cliente. Entonces, por ejemplo, en 1968 la OTAN organizó la primera conferencia de ingeniería de software en Alemania, en donde por primera vez se le dio un término, o se utilizó un término que ayudaba a describir lo que era esa problemática que estaba viviendo la ingeniería de software en los años anteriores. Entonces, ese término que utilizaron era el de la crisis del software. Entonces, hablaban de una crisis del software para describir el impacto que había tenido el hecho de que durante los años 40, 50 y 60 se estaban creando máquinas con mayor poder de cómputo. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Las empresas, al ver que tenían mayor poder de procesamiento de las máquinas, comenzaron a demandar software que se integrara más a sus procesos. Entonces, ese software tenía que modelar procesos más complejos y de los que estaban acostumbrados en ese momento la industria de desarrollo a resolver, ¿no? Cuando tú tienes una máquina que es muy lenta y hace muy pocas cosas, tiene muy poco poder de procesamiento, quizás tus problemas básicos eran de pronto hacer una suma o representar una resta, una división, programar algo sencillo. Para
medida que se va complicando, que tiene mayor poder de procesamiento, entonces necesitas, ya puedes comenzar a resolver problemas más complejos. Desde mi punto de vista, y pienso que, o sea, 43 años después de lo que fue esta conferencia, en donde ya se hablaba de una crisis del software, por el hecho de estar en la industria o estar en el ámbito industrial y estar trabajando para compañías que fabrican software, puedo darles fe de que hoy en día esa crisis no se ha superado. Ha habido muchos intentos de tratar de resolver esos problemas que siempre han estado manifestados allí, ¿no? Entonces les puedo decir, por ejemplo, que hoy en día esos mismos problemas que teníamos manifestados en términos de proyectos que no terminaban a tiempo, proyectos que costaban el doble de lo que se había presupuestado o que no cubrían con las expectativas del cliente, es algo que estamos viviendo incluso hoy en día, 43 años después del hecho de lo que fue esta conferencia, ¿no? Entonces, en términos generales, es una problemática que hemos estado viviendo durante muchos años y que a lo largo de los años la industria ha estado buscando de resolverla. Sin embargo, no, como es bien conocido por allí, no existe una bala de plata como tal que nos ayude a dispararle a ese monstruo de la crisis del software y poder terminarlo por completo. Ok, luego de esa conferencia entonces se hizo evidente el hecho de que la industria del software necesitaba un proceso de desarrollo formal que le permitiera organizar a los equipos de trabajo, a la gente que estaba alrededor de lo que es el desarrollo de software, de tal manera que les permitiera tener un cierto control de los proyectos y poder superar en parte de esa crisis. Entonces, eso era algo que estaba ahí latente, era algo que ya se había manifestado, esa necesidad dentro de esa conferencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, también teníamos dentro de esa época el modelo industrial de producción en masa. Entonces, en este modelo industrial era un proceso que se hacía el desarrollo, pero que estaba más orientado a la producción. Entonces, por ejemplo, la empresa pionera de lo que fue el desarrollo o el modelo de producción en masa en ese entonces era la Ford, que fue de allí donde nació este modelo como tal. Entonces, es un modelo que estaba orientado a crear productos de hardware, ¿no? Estoy creando un carro y además de eso era un modelo que tomaba la ventaja de la creación de cada una de las partes de ese vehículo, de la creación de ese vehículo en masas, ¿no? Hacer un lote de todo lo que es el chasis, hacer un lote de todo lo que son los asientos, los volantes, cada una de las partes se hacía en lote, la ibas produciendo en masa y después entonces se ensamblaba para llevarlo a lo que es la distribución. Entonces, claro, este modelo era muy bueno bajo la premisa de que el mercado del momento no demandaba cambios sobre el carro. Es decir, podías tener 10 años haciendo el mismo carro, el mismo modelo, y todo el mundo estaba feliz porque tenía su carro y no había una expectativa de cambiar o de tener un nuevo modelo de carro. Algo que se había aprendido mucho y se había instaurado dentro de este modelo de desarrollo y de producción de carros, de vehículos, era que el costo del cambio era muchísimo mayor si tratabas de introducir cambios durante la fase de producción de los vehículos
versus el hecho de tratar de introducir los cambios durante la fase del diseño. Obviamente, ¿no? O sea, tratar de hacer, una vez que hiciste el diseño del carro y lo mandaste a la fase de producción, estás haciendo cada una de las partes del carro, los asientos, el volante, y hacías grandes lotes, ¿no? Porque tenías que aprovechar el hecho, o sea, estabas haciendo una producción en masa, entonces tenías que aprovechar, esto es lo que conocemos como economía de escala, pues tenías que aprovechar el hecho de que en un momento una máquina estaba haciendo cierto tipo de parte, luego tenías que configurarla para hacer otro, etcétera, etcétera. Entonces, en esta industria, el costo de hacer un cambio en el producto final, ya cuando estás en fase de producción, era algo enorme. Entonces era una industria que se caracterizaba por rechazar cualquier tipo de cambio que quisieras luego de que el producto arrancaba su fase de producción. Y tenía sentido, ¿no? Porque de alguna manera estábamos haciendo algo. Además, este modelo también se popularizó mucho en lo que fue la construcción de edificios. Pasaba el mismo cuento, ¿no? Una vez que hiciste toda la estructura del edificio, comenzaste a rellenar las paredes, poner las ventanas, pedir un cambio. Ya cuando el edificio está en su fase final, era casi que imposible, ¿no? Podían hacerlo, pero el costo de hacer el cambio era prácticamente tratar de intentar hacer un nuevo edificio, porque ya está toda la estructura creada. Entonces, bueno, eso era lo que predominaba en el momento, ¿no? Esa noción de que el cambio era costosísimo. Ok, entonces sumado a lo que era la necesidad de tener dentro de la industria del desarrollo de software un proceso que nos permitiera organizar los proyectos, porque ya sabíamos que estábamos en crisis. En 1970, una persona que se llamaba Winston Royce intentó hacer una analogía de lo que era ese modelo que venía de la industria manufacturera de vehículos al desarrollo de software. Entonces él agarró ese modelo que se caracterizaba por ser un modelo secuencial, un modelo de desarrollo secuencial, e hizo su adaptación, hizo una descripción de cómo lo adaptaría al modelo de desarrollo de software. Y entonces en ese momento estuvo bien. El modelo como tal fue ampliamente adoptado en la industria porque de alguna manera le daba el sentido de lo que estaba buscando la ingeniería de software en el momento. Ya teníamos un proceso que nos permitía organizarnos para desarrollar productos de software, y ese modelo como tal, o ese proceso que estábamos tomando de la industria del software, del manufacturera, ya era un modelo ampliamente probado, ¿no? Dentro de esa industria. Ya era un modelo que estamos tomando que se hizo en 1914, entonces como que había esa confianza de que esta es la forma correcta de desarrollar los productos. Entonces, bueno, en la descripción que hiciera en ese momento tenemos lo que todos habremos visto en nuestras materias de ingeniería de software, que son la etapa de los requerimientos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Durante la etapa de requerimiento, bueno, tratas de abarcar todas las posibilidades de las características que va a tener el software al final, cuando ya lo tengas implementado. Durante la etapa de diseño, bueno, entonces comienzas a darle más forma de cómo se vería eso, cómo se proyectaría eso a nivel de código, y luego finalmente, bueno, lo implementas, comienzas a hacer las pruebas, los tests, hasta que entras en la fase de mantenimiento. Este modelo se instauró en las universidades, se proyectó mucho en lo que fue la bibliografía, y además de eso se crearon organizaciones que apoyaban a las compañías, tenían programas para ayudar a las compañías a madurar el modelo cascada, el modelo que nos habíamos tomado de la industria de creación de vehículos. Ok. Un rasgo fundamental y característico de ese modelo que estábamos tomando era el hecho de asumir
que todo podía ser predecible. O sea, la complejidad de los proyectos ahora pueden ser predecibles. Y se hacía predecible por el simple hecho de que estábamos asumiendo que el producto final que estamos construyendo no va a cambiar. Porque es un modelo que viene enraizado en lo que es la construcción de un vehículo. Pues un vehículo, después de que lo vendes, no lo vas a cambiar, no le vas a cambiar las partes. Entonces, era ese modelo mental. Entonces, era un rasgo que reinaba sobre ese modelo. Entonces, absolutamente todo lo que era la organización y planificación del proyecto se hacía en base a esa asunción. Entonces, ¿cómo incidía esto en la práctica? Teníamos que las empresas comenzaron, para hacer software, comenzaron a hacer una planificación detallada y milimétrica de todo lo que las personas, en el momento en que le dicen tengo este problema, por favor resuélvelo, piensan, imaginaban que les iba a ayudar a resolver a las empresas que les solicitaban, a sus clientes, ¿no? Entonces, agarraban y haces un plan en donde expresas todo el alcance del proyecto, donde detalladamente dices cada una de las cosas que va a tener el proyecto. Luego de que tienes el alcance, agarrabas y decías, ok, si cada partecita del proyecto, en función de cómo lo tengo ya anotado, le asigno una cantidad de tiempo y lo sumo, tengo lo que sería la duración del proyecto. Y luego de eso, al conocer la duración del proyecto, entonces comienzo a ponerle precio como tal. Dice, bueno, este proyecto te va a costar tanto, va a durar tanto y te va a hacer todo esto. En base a esa planificación, además se hacía lo que era la distribución o la asignación de los recursos. ¿Qué personas participan? ¿En qué momento y en qué etapa del proyecto? Porque ya todo lo tenemos, ya está todo escrito, pues ya tenemos el plan. Hicimos una predicción de todo lo que va a ocurrir. Ok. Para apoyar esa predicción, entonces teníamos que tener, para apoyar o facilitar el hecho de hacer la predicción, se basaba mucho en una definición detallada de los procesos. Es decir, la persona durante la fase de requerimientos va a hacer levantamiento de información, análisis de casos de uso, etcétera, 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 etcétera. Y cada proceso dentro de las etapas que vimos en el modelo de cascada, cada actividad tenía su conjunto de procesos que le daban coherencia y tenían lógica para dentro de este modelo, pues, como tal. Entonces, bueno, los procesos eran definidos de esa forma y además de eso ya eran estudiados de tal manera que los optimizaban. Decíamos, un proceso no puede tardar más de tanto tiempo y eso, para poder entonces ajustar todo ese proceso de desarrollo a lo que era la producción final del software. Otra de las características era que, como les comentaba al principio, de lo que era la planificación, se hacía una descomposición en partes, ¿no? Entonces, para tú hacer ese plan detallado, conocer el alcance, agarrabas el producto o la idea que tenía el cliente y las descomponías y expresabas todas las partes, lo llevabas a términos discretos, pues. Ponías todas las partes que va a tener ese producto final. Y la forma en cómo esto incidía en la manera en que nos organizábamos es que se creaban esos departamentos. Tienes el departamento de levantamiento de información o analistas funcionales, el departamento de diseño y arquitectura, el departamento de programación, el departamento de QA. Y entonces, como que esa división que tú hacías en parte, entonces de alguna manera se reflejaba también en la forma en cómo la organización armaba sus equipos de trabajo. Entonces tenías especialistas de la parte de requerimientos, especialistas de la parte de diseño, especialistas de la parte de implementación. Y cada quien trabajaba en su pequeñita isla, ¿no? Dentro de lo que le correspondía del proceso. Ok. Se habla mucho de
de que la cultura que se maneja dentro de este tipo de organización, que utilizan modelos secuenciales o modelos cascada, se habla de que el liderazgo o la dirección como tal que se le dan a esos equipos de trabajo está muy orientada a lo que se llama comando y control. Pues si yo agarro y meses antes de arrancar el proyecto hice toda una planificación en donde digo todo lo que vas a hacer, además digo cuánto tiempo debería tomarte hacerlo, además te digo cómo es el proceso de hacerlo, entonces como que estás dando las órdenes. De alguna manera el mensaje es, todo este es el camino que debes seguir. Entonces yo te estoy dando estas órdenes para que de alguna manera, o sea, tú no puedes salirte de ese esquema. Todo para que podamos cumplir con el proyecto tienes que cubrir con toda la especificación que estamos haciendo. Y control, porque además entonces yo tengo que chequear de que los trabajadores no se están saliendo de lo que ha sido definido, no se salen del proceso y no se salen de lo que ha sido planificado. Además no le puedes agregar más nada al alcance, a pesar de que a lo mejor puedas darte cuenta que el cliente necesita otra cosa, ¿no? Pero ya todo está planificado y definido, tu orden es cúmplelo y yo controlo el cumplimiento de ese plan. Ok. ¿Cómo se acostumbra esta industria a evaluar el éxito de los proyectos? Bueno, a ver lo que fue la variación del plan inicial con respecto a lo que fue la ejecución real del proyecto. Entonces, nada, en la medida que tú apuntaras más al centro, o sea, apuntaras a lo que fue más ese plan inicial, el proyecto iba a ser o no considerado más exitoso. A medida que había mucha variación, de pronto el proyecto se te salió del presupuesto, o a lo mejor no terminaste en el día que se había planificado, entonces eso eran como que señales o indicios de que algo había ido mal en el proyecto. Después de todo, o sea, tenías una planificación muy detallada, tenías procesos optimizados, roles, fases, un programa que te ayudaba a absorber ese modelo de trabajo, y entonces no había excusa para no cumplir con ese plan, ese pronóstico que hice meses antes de arrancar la ejecución del proyecto. Ok, luego de 20 años de estar trabajando bajo el modelo cascada, la industria del software seguía experimentando los mismos problemas que se experimentaban durante la década de los 60. Entonces decía, no puede ser que ahora tenemos una metodología, tenemos un proceso definido de trabajo y nos sigue pasando exactamente lo mismo. Proyectos que no terminan a tiempo, cuestan el doble de lo que se había presupuestado, y además de eso había una sensación general de que todavía los proyectos eran incontrolables. No sabemos cómo encauzar bien esta cosa como tal. Entonces, allí se había puesto, o de alguna manera se había repetido la foto que veníamos viendo desde hace mucho tiempo, y comenzaron a tratar de buscar esas balas de plata que nos ayudaban a superar lo que era la crisis del desarrollo de software. Entonces se crearon nuevos lenguajes de programación, como por ejemplo el orientado a objetos, comenzaron a crear más herramientas, o sea, como que hubo una explosión de, oye, mira, vamos a buscar todas las formas, las posibilidades de ver dónde es que está el problema, porque ya nos dimos cuenta que en el proceso no es. Tenemos un proceso muy bien estudiado, muy detallado y muy aprendido desde las universidades, y seguimos teniendo los mismos problemas. Ok. El problema está en que el desarrollo de software no puede sacar de la ecuación el hecho de que necesitas hacerle cambios constantemente al producto. Véanlo así, o sea, si es software, es un producto del que espera que en algún momento se le hagan cambios. Si tú no esperaras cambios, lo convertías en hardware, porque no va a cambiar. Pero al ser software, su naturaleza es que cambie. Entonces, desarrollar un producto de software
dentro del desarrollo de un producto de software, no puedes asumir, no puedes tener una actitud predictiva y decir que todo va a ocurrir exactamente como en este momento que me están planteando un problema, yo pienso que se solucionaría tal problema. Porque hay muchos factores, hay muchas cosas que entran en juego. Hay muchos problemas que a lo mejor tú desconoces y que solamente cuando estás durante el proceso de desarrollo es que los vas descubriendo. Entonces el proceso de desarrollo de software en sí es más un proceso de descubrimiento, de constante descubrimiento y aprendizaje. Y en la medida que tú vas aprendiendo y descubriendo y vas dándole solución a eso, es que tú puedes innovar dentro de la industria del software. Pero no puedes agarrar y asumir de pronto un desarrollo de 2 o 3 años y pensar que eso que te imaginaste en ese momento va a ser la realidad para el problema que te hayan planteado. Entonces hacer software es como constantemente estar caminando sobre la cuerda floja y tratar de pasar de un extremo al otro. Cada vez que das un pasito tienes que evaluar las condiciones, tienes que tomar en cuenta el viento, la brisa, la luz, tu disposición. Entonces no puedes asumir que te vas a parar en la cuerda floja y atravesar de un extremo al otro con una actitud yo camino hacia adelante y ya. Es como, imagínense tratar de manejar de aquí al aeropuerto del Vigía asumiendo que en el camino no hay curvas y que simplemente necesitas acelerar, no necesitas el volante del carro y que simplemente aceleras y llegaste de aquí al aeropuerto del Vigía basado en ese plan que hiciste y dices voy a llegar en media hora o en 1 hora y voy a consumir, no sé, 500 litros de gasolina. Entonces, eso era lo que pasaba. El software no es hardware. Entonces, en ese momento que comenzaron, que se comenzó como que a indagar un poquito más sobre lo que es la naturaleza del software, un grupo de personas, un grupo de desarrolladores, en los años 90, comenzaron a experimentar otras formas de trabajar que también tomaron de la industria automovilística, pero esta vez no de la Ford, sino que estudiaron el proceso de desarrollo de productos que tenía, por ejemplo, la Toyota, la Honda, empresas japonesas que no tenían el lujo de poder hacer una producción en masa en ese momento como lo hacía la Ford, no tenían los recursos, entonces ellos no podían hacer esa producción en masa de 200.000 piezas del mismo carro. Entonces comenzaron a estudiar esos modelos de desarrollo. Esa industria ya se conocía como desarrollo ágil de productos y comenzaron a hacer adaptaciones dentro de lo que era el mundo de la ingeniería del software. Entonces comenzaron a hacer lo que hoy conocemos como XP, Scrum, TDD, comenzaron a hacer todas las prácticas orientadas a la noción de que bueno, estamos haciendo algún producto que cambia y que no podemos tener una actitud predictiva ante la problemática de desarrollar el producto final. Y luego como de 10 años de estar experimentando con estas nuevas metodologías, que las denominaban metodologías ligeras, agarraron y se reunieron, porque cada quien estaba, por decirlo así, en sus propias empresas y haciendo sus propios experimentos. Compartían ideas, pero nunca se habían concentrado, nunca se habían reunido. Entonces agarraron y en el 2001 se reunieron y comenzaron a analizar como que los principios básicos y los valores que regían esos nuevos métodos ligeros que estaban más orientados a desarrollar el software, asumiendo que es algo que está en constante cambio, que no es algo que se va a quedar definitivamente tal cual como lo expresé en el plan. Y de allí surgió, en el 2001 surgió lo que conocemos hoy en día como el manifiesto ágil, ¿no? El manifiesto por el desarrollo ágil de software. Entonces en este manifiesto estas personas, en lugar de buscar lo que fue la división de que mira mi metodología es mejor o esto y aquello, dijeron qué mensaje o qué podemos integrar aquí, cómo podemos consolidar la visión de que tenemos cada uno de nosotros y poder expresarlo en un manifiesto, ¿no? Entonces crearon este manifiesto en donde dicen, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia
como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar, uno, los individuos y las interacciones entre estos sobre los procesos y las herramientas. Dos, el software funcionando sobre la documentación excesiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Entonces esto, aunque valoraban los elementos de la derecha, los elementos que ya ellos conocían y que venían trabajando durante muchos años, valoraban aún más los elementos de la izquierda, porque esto reflejaba el entendimiento del software en su justa dimensión. Bueno, luego de ese manifiesto ya han pasado 10 años, ¿no? Eso fue en el 2001, y aún la industria sigue tratando de impulsar y de enraizar lo que es este movimiento de desarrollo ágil, para contribuir con lo que es la realización de proyectos dentro de la ingeniería del software. Ok, entonces básicamente el cambio de paradigma estaba resumido en el proceso de desarrollo que teníamos en la cascada, que era definido. Yo definía todo, ya no debía ser así, sino que necesitaba un proceso empírico que a través de lo que es la experimentación yo voy conociendo las necesidades de lo que se requiere en el producto final como tal. Como les comentaba, era parecido a lo que es cruzar la cuerda floja. O sea, tienes que en cada paso hacer una evaluación y determinar si lo que estás haciendo de verdad cubre con las expectativas, de verdad voy a llegar al otro extremo. Luego, la herramienta crítica de trabajo en la cascada hacía mucho énfasis en lo que es ir haciendo el trabajo parcial. Una vez que yo tenía descompuesto todo, comenzaba a hacer, por ejemplo, la parte de los requerimientos. Hasta que no estuvieran listos todos los requerimientos, nos pasábamos a la parte de diseño. Hasta que no estuviera listo todo el diseño, nos pasábamos a la parte de implementación. Entonces siempre era como que una gran masa de trabajo parcial, pero que nunca se concretaba. Y que ya la práctica durante muchos años nos había dicho: mira, los proyectos entran en conflicto también con este proceso que estamos haciendo. En cambio, dentro del paradigma ágil, la herramienta básica o lo que utilizamos y nos sirve mucho es poder recibir feedback. Es decir, damos un paso y prendemos las antenas y nos damos cuenta qué ocurrió. En base a esa experiencia, damos el próximo paso y así vamos haciendo el ajuste del curso de hacia dónde debe ir el producto final de software. Luego, el proceso de toma de decisiones en el modelo de cascada era especulativo. Yo simplemente me dieron un planteamiento de un problema y yo comienzo a especular. Esto va a durar tanto, deberías tener esto, esto y esto, y además de eso te va a costar tanto, ¿no? En el modelo ágil, la toma de decisiones es basada en data. Si en cada paso yo me paro, prendo las antenas, recojo la data, la proceso, analizo la información y reajusto el curso que estoy dándole para el próximo paso, yo mis decisiones estoy basando en la data que estoy recibiendo. Estoy tomando en cuenta, estoy incorporando al mismo proceso el hecho de que pueda estar cambiando a medida que voy avanzando. Ok, la planificación dentro del paradigma de la cascada es secuencial, es detallada. Hacemos un plan milimétrico de cada una de las cosas que vas a necesitar, mientras que dentro de un modelo ágil es conceptual. Como estás asumiendo que es un proceso de descubrimiento, necesitas primero tener una idea de cuál es el concepto de lo que vas a desarrollar, pero de ahí no lo llevo. O sea, no voy al nivel de decir necesito Ajax o necesito de pronto hacer un pop-up con jQuery.
no hay ninguna especificación de eso. Simplemente entender el concepto de lo que se necesita resolver, muy de alto nivel. La forma en cómo eso queda implementado es lo que ocurre durante el proceso de desarrollo. Luego, la cultura que tenemos dentro de un proceso cascada es la cultura de comando y control versus una colaborativa. En lugar de yo decirte todo lo que tú vas a hacer durante el proceso de desarrollo, a través de la colaboración de todas las personas, descubren qué es lo que hay que hacer. Igual puedes tener un líder que conozca bien el concepto, pero sobre el qué hacer y cuánto durar no es algo que puedas determinarlo inicialmente en un plan. Actitud hacia el cambio. Bueno, el paradigma de la cascada era prohibitivo, o sea, nosotros asumimos que las cosas no pueden cambiar una vez que ya están en fase de producción, quedan así. Mientras que en el modelo ágil hay una aceptación de lo que es de lo que son el hecho de que puedas tener cambios durante el proceso de desarrollo. Entonces tú te puedes adaptar cada paso que doy a una nueva adaptación hacia lo que entendemos que te va a ayudar a resolver tus problemas. Y las métricas claves dentro de la cascada están más orientadas a lo que era la concordancia con el plan. ¿Qué tan lejos o cerca estoy del plan? Mientras que en el mundo ágil es ¿qué tan satisfecho quedó el cliente? O sea, en realidad le estoy resolviendo los problemas, en realidad el software que le estoy dando tiene la calidad que necesita. Por ejemplo, en la industria de la medicina o de la salud como tal, el software que tienes que llevar a esa industria no puede darse el lujo de fallar o tener errores. Cualquier cosa que no esté funcionando bien puede tener un impacto negativo sobre la vida de las personas que están expuestas al uso de esas máquinas que tienen ese software que estás haciendo. Entonces, bueno, fíjense que en esta introducción, o sea, lo que quería era reforzar o quería introducir, quería que tuviésemos una visión clara de lo que significaba o de lo que significa el cambio de paradigma de un modelo ágil a un modelo de desarrollo, o sea, entender el concepto. Ya la forma en cómo luego cada quien lo implementa o cómo lo desarrolla es distinto. Pero sí es importante que lo entendamos desde ese punto de vista, porque más allá del hecho de que tu organización pueda tener éxito, pueda sacar beneficios económicos, desarrollar a través de un modelo ágil y ser competitivo, creo que el punto neurálgico está en entender que el modelo que hemos estado utilizando por más de, 40 años, es un modelo que no aplica adecuadamente para el producto que hacemos. Es un modelo que nos deja lejos de la posibilidad de hacer un mundo como dentro de ese modelo está planteado. El mundo del software está en constante cambio. Cada vez que aparece, por ejemplo, cuando apareció Internet, había una nueva complejidad que se le había sumado a la ecuación. Cuando estamos ahorita con el tema de las redes sociales, o sea, cada vez se inventa algo nuevo o surge algo nuevo y el mundo del software tiene que absorber. Las cosas no pueden ser estáticas dentro del mundo del software. Entonces, esta introducción, como les había comentado, estaba más enfocada al hecho de conectarnos con la importancia de por qué ágil, y más allá de quizás echarle tierra al modelo cascada. O sea, esto no trata de decir, mira, eres malo porque estás haciendo cascada, sino entiende que lo que estás haciendo no aplica para el modelo cascada. Estás haciendo software y esos cambios y todo lo que tienes que absorber durante lo que es la ejecución del proyecto no puedes hacerlo tomando una actitud cerrada y como la que está planteada dentro del modelo de cascada. Entonces, bueno, nada, esto es el final de la introducción, y siempre me va a quedar esta duda, pues, de realmente quién quiere ser ágil, quién de los que están acá piensan que de verdad quieren ser ágiles.
favor. Muchísimas gracias, licenciado Mario García, por esta introducción al tema de la agilidad. Se abre un breve ciclo de preguntas y respuestas. Si alguien sabe pidiendo una pregunta, por favor. Profesor. Buenos días. A propósito de su presentación, me trae recuerdos casi de infancia en el tema del desarrollo de software por allá en los 80. Cuando involucraba un proyecto de desarrollo en un servicio médico del hospital universitario también, nos hacía la siguiente crítica un médico especialista que obviamente tenía muchísima experticia en el tema del diagnóstico y la clínica, en el sentido de por qué es necesario que un desarrollador de software tenga que volverse experto en los temas del entorno en el cual está haciendo el desarrollo. Es decir, casi increpando el hecho de que para poder hacer un desarrollo en el ambiente de hospitales, parece que hubiera la necesidad de convertirse en un médico especialista, asociado a la forma como se abordaba el tema del desarrollo de software. Cuando visualizo los aspectos que presenta este nuevo paradigma de desarrollo de software ágil, me vienen a la mente dos preguntas asociadas a si por satisfacer las necesidades del cliente no nos veríamos nosotros en el peligro de hacer un desarrollo demasiado especializado, negando la posibilidad del desarrollo de un software de propósito general, que en algunos casos, bajo la filosofía de certificación de software, pudieran estar orientados a cubrir un mayor ámbito de posibilidades de usuario. No es esta filosofía está ligada y amarrada única y exclusivamente por la satisfacción del cliente que nos pudiera generar una condición de desarrollo caótico del software. Bueno, el riesgo como tal de hacer software especializado, que cubra de perspectiva particular del cliente, básicamente eso es lo que se busca. Entonces, para poder llegar a tener un software de propósito general, tú tendrías que haber hecho muchos software puntuales y de allí haber absorbido y entendido el conocimiento, el concepto de cómo podría manejar eso un software de propósito general. Pero no arrancar bajo la premisa de que voy a hacer un software de propósito general que le sirva a todo el mundo y comenzar a idear y a especular, sino basada en la data, basada en la experiencia de haber resuelto un problema al cliente A, al cliente B, al cliente C. Eso puedo hacer un framework. Saco todo lo que me doy cuenta que es común dentro del software. Y yo comienzo a hacer un software de propósito general, pero basado en la experiencia, basado en data. El punto está allí, el intentar hacer las cosas basado, o sea, tomar mis decisiones basadas en data o simplemente especular. Es muy probable que cuando hacemos una especulación, quizás los resultados no sean favorables. Ha tenido más éxito el hecho de hacer las cosas de tomar como virtuales, tal cual como los que comentaba sobre cómo llegamos a esos modelos ágiles. Ellos estuvieron experimentando durante 10 años y prácticas, distintas cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Y ya, hasta que un día se dio cuenta, ya podemos unificar el criterio, ya sabemos qué es lo que queremos con esto de estas metodologías. Ahora, ¿cómo lo bautizamos? Bueno, vamos a ponerle API, ya, modelo de desarrollo ágil. Pero es ese el proceso
del desarrollo de ese producto como tal viene a raíz de esa otra mentalidad que está allí. Pues, tampoco podemos decir que algo es bueno o malo, sino quizás decir, bueno, está resultado, no ha dado resultado, y tenemos que tener un poco la naturaleza del problema que está tratando la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sara? Por favor. En toda su exposición se está comparando el método de cascada con el ágil. Eso es como comparar más o menos a una persona de 200 kilos, 60 años, con una persona joven y atlética. Es decir, si hay muchos métodos que están evolutivos, transformación de modelos, guiado por pruebas, etc., ¿por qué hace la comparación con el más antiguo? Sí. No, bueno, en realidad ese más antiguo es el que expresa o el que resume todas las condiciones o los valores y los principios de funcionamiento que luego otro tipo de modelos de alguna manera lo reflejaban. Por ejemplo, el de prototipos, en algún momento estabas haciendo también trabajos parciales, estabas haciendo prototipos, no estabas haciendo software funcional. Entonces, es una comparación, y no es el hecho de que sea un modelo viejo o que sea una persona de 60 años gorda, es el hecho, o sea, la comparación va más orientada al reconocer que los valores y los principios que están dentro de ese modelo y que ha tenido mucho impacto en nuestra industria, tal vez no sea buena idea usarlas para el propósito que lo estamos buscando. Entonces, por eso es la comparación como que con la base, con la raíz. Es el punto de referencia más fuerte que tengo para compararlo como tal, y que ha tenido la comunidad. O sea, esto no, simplemente yo estoy parafraseando lo que uno ve dentro de la comunidad. Es simplemente un punto de referencia que creo que resume todas las condiciones a partir del cual podemos hacer la comparación de cuál sería ese cambio de paradigma. Bien, en el tiempo cerramos este breve ciclo de preguntas y respuestas. Agradecemos al licenciado Orlando por su primera conferencia. Él va a estar ahora hablándonos sobre el Scrum